Estoy comprobando que el micrófono esté abierto y no liarla como me pasó en los anteriores vídeos. Así que, buenas chicas, chicos, ¿qué tal estáis? Hace tiempo me salió en un TikTok donde aparecían como un carrusel de consejos o cosas que puedes hacer para que un día sea mágico. Y dije, vale, qué guay esto, porque sí es verdad que durante el día pienso cómo aplicar o cómo podemos aplicar pequeños rituales o cómo hacer que dentro del mundo en el que vivimos de tecnología a full, poder aplicar esa magia y sentirme mágica durante todo el día y no consumirme en la tecnología y consumirme en piloto automático que muchas veces yo y mucha gente entramos y cuesta mucho salir. Quiero llevar ese carrusel a un vídeo para que sea más visual, no solo que sea una imagen, sino llevarlo a algo visual y espero que os guste mucho y por ello quiero traerte algunas ideas. Vale, mierda, se me está terminando la batería. Así que quiero compartirte algunas ideas para llenar tu día de magia con pequeños rituales conscientes que puedes hacer en casa sin ningún tipo de problema. Son cosas muy sencillas, pero creo que ahora que tenemos un poquito más de tiempo, que es verano, o al menos tenemos como más espacio para nosotras mismas, podemos darnos como el permiso de hacerlo en calma, sin ningún tipo de prisa. Puedes hacer uno, dos, todos los que veas que te resuenen más para ti o que se adapten más a ti sin ningún tipo de problema. Coge los que más te gusten, los que más se adapten y los que más te resuenen, sobre todo, y que veas que puedas hacerlo. Te obligas a hacer algo que sabes que a la larga no lo vas a hacer o no te va a funcionar, porque eso te va a llevar a una frustración que no queremos. Así que este es un recordatorio de que tú también puedes crear algo sagrado, algo mágico dentro de lo cotidiano. Así que vamos a empezar. Creo que lo más importante es estar en el momento presente. Sé que es típico, pero es que es verdad, tienes que estar mucho en el momento presente. Así que voy a empezar por lo básico de todo, que es el grounding. Es como decirle a tu cuerpo, estoy aquí, estoy presente. Puedes hacerlo al aire libre, sentándote en el suelo sobre una esterilla o simplemente apoyando tus pies descalzos en la tierra. Cierra los ojos, respira profundo y siente como el cuerpo se enraiza, como si echara raíces suaves hacia el centro de la tierra. Si te apetece, puedes acompañarlo con cristales que refuercen tu intención del día. Protección, calma, claridad. Solo 5 minutos. Sé que cuesta mucho, sobre todo meditar o hacer grounding la primera vez, cuesta mucho como estar ahí concentrada. Son 5 minutos, te pones una música de fondo por si ves que te cuesta o si te prefieres estar en silencio, y realmente solo 5 minutos de silencio pueden cambiar por completo la energía en la que comienzas el día. Yo muchas veces para hacer grounding, yo soy como muy visual, entonces intento imaginarme como que tengo una cuerda que se conecta en mi columna vertebral y sube hacia el cielo, hacia el universo, y va bajando hacia la tierra. Es un modo de estar conectada tanto en lo terrenal como en lo astral, digamos, y esa cuerda llega a un punto que notas que la tienes en la espalda. Y este método de grounding me gusta mucho porque es como que mi mente está concentrada en eso y eso evita a que, si solo me centro en los ruidos, puede ser que me desconcentre muy rápido. Ahora, en el segundo tip para crear algo mágico es el desayuno. Ya sabéis que me encanta, pues cómo no, podemos hacer que el desayuno sea parte de un ritual y hacerlo mágico. Así que mientras preparas tu café, tu matcha, la bebida que más te apetezca, hazlo como si estuvieras creando una pócima. Añádele canela para la abundancia, visualiza prosperidad en cada movimiento y mezcla en el sentido de las agujas del reloj para activar la energía positiva. Puedes invocar también a los 5 elementos. Puedes invocar los 5 elementos haciendo el pentagrama, como podéis ver en los clips, y luego simplemente siéntate, respira y disfruta de tu creación como si fuera un pequeño regalo. Vale, ahora una cosa que apliqué hace tiempo, que lo leí en alguno de los libros brujiles, que próximamente os voy a enseñar los libros que yo tengo brujiles para aconsejarnos un poco entre todas. Chicas, el agua es un elemento que transforma, absorbe y purifica. Cuando llenes tu vaso de agua, botella o vayas a beber agua, háblale, susúrrale, pon intención a esa agua. Puedes poner tus manos alrededor del vaso y decirle palabras suaves de gratitud, de amor, o lo que necesites invocar, afirmándolo: paz, claridad, energía. Puede ser susurrado, mental, diciéndolo en voz alta. Aunque no se escuche, el agua lo siente. Luego bébela lentamente, sabiendo que estás tomando no solo agua, sino una intención hecha líquida. El siguiente tip que os voy a enseñar es
la música. Es decir, yo creo que la música forma parte de nosotras en el día a día, la utilizamos sin parar. Puede ser nuestro refugio, o cuando estamos tristes, cuando estamos contentas, cuando estamos lo que sea, la música nos acompaña siempre y tiene la capacidad de transformarnos cómo nos sentimos en cuestión de segundos. Puedes crear una playlist que te haga sentir conectada con tu energía más auténtica, sobre bruja, creativa, ligera, poderosa. Escógela según tu intención. Puedes incluso no crearla, sino buscarla en Spotify, hay miles de playlists. Escucha mientras haces tareas, escribes o simplemente estás contigo misma. La música puede ser un portal, solo tienes que abrirlo. Otra cosa que podemos hacer es limpiar nuestro espacio. Yo, aparte de que me encanta el olor a los inciensos y me relajan mucho, puedes escogerlo intencionalmente para limpiar el espacio, porque no solo lo limpias, sino que mueves energía. Abre las ventanas y deja que entre la luz. Enciende tu incienso o palo santo, pon tu música suave y recorre tu habitación con calma. Puedes repetir una frase como libero lo viejo o lo que tu alma o necesites en ese momento. Es una forma muy bonita de renovar tu mundo tanto por dentro como por fuera. Una cosa que me gusta mucho es tener tu propio amuleto. Puede ser algo significativo o alguna joya, la joya que te guste más, una joya que te hayan regalado, una joya que veas, marque tu esencia, como que tengas parte de ti en esa joya, y vamos a crear un amuleto con ella. Puede ser una joya, un colgante, una piedra, un anillo, lo que sea. Límpialo con humo, con agua o con intención. Sosténlo entre tus manos, respira profundo y dile en voz baja que quieres que te recuerde. Fuerza, presencia, amor, protección. Luego llévalo contigo durante el día como un talismán, que te acompañe, que te cuide y que te devuelva a ti misma cuando lo necesites. Como séptimo tip, si os gustan mucho, como es mi caso, las cartas, os lo dije en su momento que yo aún tengo mi baraja de oráculo, que con 11 años mi tía ya me decía la brujita de casa, cuando me dio ese oráculo, que de hecho yo lo guardaba como un tesoro, y a veces como que sacaba las cartas como que nadie me viera porque me daba vergüenza, y es como, qué fuerte, Aina, qué fuerte. Y puede ser un oráculo, puede ser el tarot si te gusta el mundo del tarot, y eso te puede servir como pequeña guía durante el día. Puedes preguntar qué energía necesitas trabajar, qué consejo te pueden dar durante ese día, qué energía predomina en ti ese día para potenciarla. No tienes que entenderlo todo ni buscar respuestas absolutas, solo elige la que más te llame, mírala con calma y deja que te cuente algo. Puedes escribir el mensaje en tu diario o simplemente dejar que te acompañe. El tarot y los oráculos no siempre predicen, a veces solo reflejan lo que ya sabemos pero aún no hemos escuchado. Y bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Me ha gustado mucho grabar esto, espero que os haya gustado muchísimo. Espero que alguna de estos tips te inspiren a crear tu propia magia durante el día, y no necesitas tenerlo todo perfecto, solo necesitas darle ese espacio. Ya con que algo sea con una intención ya es mágico. Poder apreciar un momento del día, que veas los árboles, un pájaro, con que tú veas eso para mí ya es magia, es apreciar lo que tienes delante. Si te ha gustado, déjame en los comentarios qué tip te ha gustado, qué quieres aplicar. Me ayudáis, chicas, de verdad un montón, comentando, dándole like, suscribiéndote si no lo estás, compartiéndolo con quien pienses que le pueda servir este vídeo. Te mando un abrazo enorme, que espero que tengas un día mágico y un verano mágico. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao.